si todos los que decimos ser cristianos oramos y oramos de acuerdo a como Dios nos enseña en su palabra, seguramente vamos a transformar esta nación. Querida iglesia, hoy empezamos una nueva serie. Es una serie poderosa, es un arma espiritual que Dios nos ha dado como cristianos. Es un arma que debemos además usar, porque a veces pareciera que no la estamos usando. Les cuento que cuando recién me hice cristiana, yo soy de Bucaramanga, en la iglesia allí en Bucaramanga, empecé a asistir a los discipulados, a las células, tenía hambre, tenía sed de Dios. Y cuando pues me pedían que orara, adivinen qué, me sentía muy apenada, porque no sabía orar. No sabía orar. Y recuerdo que empecé aprendiendo dando gracias a Dios. Y en el momento de dar gracias a Dios por los alimentos, me acordaba de toda la cadena alimenticia. Ustedes se podrán imaginar los que tenían hambre, no querían que llorara. Bueno, hoy empezamos esta nueva serie porque consideramos como pastores que es muy importante hablar de este tema, porque o no estamos orando como cristianos o no sabemos orar. ¿Por qué digo esto? Porque en este momento de la historia es donde más cristianos hay y no vemos un cambio en la moral. Cada vez más inmoralidad, más corrupción, violencia, odio. No vemos el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, o no estamos orando, si es que hay tantos cristianos, o no lo estamos haciendo bien. Hoy vamos a hacer la introducción, porque como les dije, esto es una serie espectacular. Vamos a tener varios domingos hablando de este tema, pero hoy les voy a hablar de la cosmovisión bíblica de la oración. ¿Qué es eso de cosmovisión? Hemos venido hablando de cosmovisión, son los lentes con los que vemos el mundo. Debemos ponernos los lentes correctos cuando llegamos a conocer a Cristo y venimos a la iglesia, porque pareciera que las iglesias están llenas, pero seguimos teniendo la cosmovisión griega o del mundo. No estamos teniendo la cosmovisión bíblica. Y tenemos que pedirle a Dios que nos dé sus lentes, que nos enseñe a ver como Él quiere que veamos. Y es lo primero que quiero decirles en Romanos 12:2, y que ustedes de verdad hoy abran su corazón a Dios y digan: Señor, transforma mi manera de pensar. Dice Romanos 12:2: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados ¿mediante qué? Mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dios nos está diciendo que no nos amoldemos al pensamiento cultural. Dios nos está diciendo que transformemos nuestra manera de pensar. Tenemos que renovar nuestra mente. Y para la oración es muy importante si queremos ver un mundo transformado. Todos los que decimos ser cristianos oramos y oramos de acuerdo a como Dios nos enseña en su palabra, seguramente vamos a transformar esta nación. Imagínense, querida iglesia, que a ustedes les diagnostican una enfermedad letal y les dicen: no, tienen unas cuantas horas de vida. Les recomiendo esta píldora, dice el médico, si ustedes no quieren morir. El día que no la tomen, morirán. Pues resulta que estamos en un mundo caído, donde tenemos enemigos reales. Tenemos a Satanás y sus huestes espirituales como un enemigo real. Tenemos la carne, la naturaleza pecaminosa que quiere hacer cosas contrarias a Dios.
Y tenemos un mundo que nos quiere influenciar con sus pensamientos y sus doctrinas totalmente contrarias a la palabra de Dios. Y tenemos la medicina para enfrentar todos estos enemigos. Esa medicina es la oración. Es el arma más importante espiritualmente hablando. Pero la pregunta es, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos orando? Porque venimos a la iglesia y tal vez seguimos con nuestra antigua forma de pensamiento, como nos enseñaron en casa, de pronto la religión tradicional, o si vienes de sectas o de movimientos como la Nueva Era o del hinduismo o del animismo. Entonces venimos con ese pensamiento, con esa idea que tienen o aprendimos de la oración y no estamos orando bíblicamente. Entonces quiero empezar con lo que no es la oración. Quiero empezar con lo que no es la oración. Ustedes se identificarán tal vez con algunos de estos puntos, pero la oración no es rezar, no es repetir y repetir palabras, frases, oraciones, ni siquiera recitar el Padre Nuestro o el Ave María, porque la creencia de que la repetición del Ave María o del nombre de Jesús o del Padre Nuestro, la creencia de que eso tiene eficacia automática es más afín a la magia que a la fe bíblica, querida iglesia. Quiero decirles que el Padre Nuestro es sin duda la oración que nuestro amado Jesús nos enseñó como modelo, pero nunca su intención fue que la volviéramos un rezo o algo repetitivo, como que lo hacemos como robots, que lo decimos como robots, porque realmente pues Dios no nos hizo robots. Y la oración en el nombre de Jesús, de nuestro amado Jesús, implica no la repetición del nombre de Jesús en el nombre de Jesús, no implica eso, implica el reconocimiento de lo que ese nombre significa. Mateo 6:8 dice, y al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Nos dice nuestro Señor Jesús. La oración bíblica no es magia. No es magia, iglesia hermosa, no es magia. En la cosmovisión mágica, Dios es un poder impersonal que activas mediante técnicas recursivas, ingeniosas. Eso es la cosmovisión mágica. Y para el mago, Dios está ahí para cumplir las órdenes y se apaga y se prende como si fuera corriente eléctrica. Pues no, nuestro Dios no es el genio de la lámpara de Aladino, iglesia. Ni es tampoco una máquina que se activa a último momento para solucionar un problema que usted tenga. Tampoco, iglesia hermosa. Eso no es la oración bíblica, téngalo presente. Tampoco la oración es hablar con uno mismo, yo con yo, para buscar la autorrealización. No, eso no es la oración. Tampoco la oración no es meditación trascendental. ¿Qué es eso de la meditación? Es una técnica basada en la repetición de mantras, de palabras, de frases, en sánscrito, que es el idioma del norte de la India, y ellos en sus cultos hacen ese tipo de mantras, de repeticiones para llamar a la divinidad. Y lo comento porque se ha metido esto en la iglesia del Señor Jesucristo. Hay una iglesia en California, una iglesia que se llama, ¿cómo se llama la iglesia? Iglesia local de Whistler, y ellos consideran necesario la repetición de la frase Señor Jesús un número de veces para que esta frase, para que esta oración tenga poder. O dicen un número de veces amén, un número de veces aleluya, un número de veces oh Señor, con la convicción de que al hacer esto los va a acercar a Dios. Ellos van a acercarse más a Dios con la repetición de estas frases. Mira cómo se han metido los mantras, la meditación trascendental. Eso no tiene nada que ver con nosotros los cristianos, como si fuéramos robots. La oración bíblica no es mística. Los místicos usan una técnica
mediante esa técnica ellos se unen con el Eterno, que es como un espíritu universal. Eso no es la oración bíblica, no es mística, y tampoco es esa oración de que pido solo cosas espirituales porque las cosas materiales no está bien pedirlas. Y tengo una amiga que me decía, yo estuve en la nueva era y llegué a hacerme cristiana y me costó muchísimo pedirle cosas mías, de mis necesidades, como en el trabajo, mis necesidades materiales. Me costaba, porque aprendí que esas necesidades no eran tan importantes y que no había que procurar satisfacerlas. No es mística la oración bíblica, mi querida iglesia. Y no es hablar con las cosas creadas. No es hablar de gracias al universo, gracias a la vida. No es hablarle al árbol, al río. No es hablarle a los animales. No hay que darle voluntad ni poder a las estrellas para hablarle a las estrellas, ni a la luna, ni al sol. Eso es astrología y eso es ocultismo, eso no es cristianismo. Orar no es hacer obra social. Cuando servimos, ya hablé con Dios, no. Tuve mi tiempo con Dios porque ya serví, estuve en logística, estuve en Punto Kids, pero nunca conversaste con Dios. O escuché en esta semana 3, 4 prédicas, wow, tuve mi tiempo con Dios. O leí un libro de un hombre cristiano súper wow. No, eso no es orar. No es orar, mi querida iglesia. Y vamos a leer a Walter Wagoner, que nos expresa un problema que está teniendo la iglesia, no solamente los jóvenes. Él escribe: los jóvenes se han vuelto expertos en esquivar una vida de oración disciplinada. Usan la acción social, el seguimiento de gurús espirituales y un enfoque escrupulosamente académico del estudio de la religión como un sustituto para evadir la oración bíblica. Ni el servicio, ni las prédicas, ni seguir muchos pastores, muchos gurús, ni leer un libro sustituye la oración bíblica. ¿Alguno lo ha hecho? Para aprender de la oración bíblica tenemos que conocer al Dios de la Biblia primeramente. Para orar bíblicamente debo conocer al Dios que se ha revelado en la Biblia. Y voy a darles unas ideas acerca de nuestro Dios. ¿Vamos bien? Tomen apuntes. Vamos a orar como Dios quiere que oremos. Bueno, nuestro Dios es persona. No es un espíritu impersonal, no es un principio filosófico, no es un ideal moral, no. Nuestro Dios nos ve, nos oye y nos responde. Dice el salmista en el Salmo 94:9: ¿acaso no oirá el que nos hizo los oídos, ni podrá ver el que nos formó los ojos? Nuestro Dios es persona. Las características de una persona es que tiene intelecto, piensa, razona, recuerda, es inteligente, tiene intelecto, emociones y voluntad. Nosotros tenemos intelecto, emociones y voluntad porque hemos sido creados por nuestro Padre Celestial a su imagen y a su semejanza. Por eso nosotros tenemos intelecto, emociones y voluntad. Y tenemos un Dios, por lo tanto, que es capaz de tener una comunión con la humanidad porque Él mismo tiene comunidad dentro de sí mismo. Él se ha revelado como Padre, Hijo, Espíritu Santo. 3 personas, un solo Dios. Es precioso porque es un Dios que entra a la historia de su pueblo, de nosotros, de la humanidad, para tener esa comunión, esa relación con nosotros. No es un ser estático,
Entonces podemos hablar con Él. Y vamos a aprender en esta serie mucho acerca de la oración de los salmos, donde podemos expresar a Dios nuestras peticiones, nuestras emociones, nuestras quejas. Vamos a aprender mucho de la oración. Espero que no se pierdan nada de esta serie tan hermosa. Nuestro Dios es persona, podemos hablar con Él. Nuestro Dios es el creador de los cielos, de la tierra, el creador del universo, el creador de los mares, océanos, ríos. Es el creador de todo. Y lo adoramos a Él. Iglesia, ¿a quién adoramos? Al creador, a Dios que es el creador. No adoramos a la creación. No le hablamos al árbol, no le hablamos al río, no le hablamos a las estrellas, ¿sí? En fin, nosotros no le hablamos a la creación, sino la admiramos. Como el pintor de una bella obra de arte. Tú vas a la galería y ves una preciosa obra de arte y ves al pintor, al artista, y tú quieres entrevistarlo, conversar con él, en qué se inspiró, tú quieres conocerlo. A la obra de arte la admiras, pero no te pones a hablar con la obra de arte o con el cuadro, con la pintura, porque no es persona. El cuadro no es persona. Por ello, está muy mal cuando le damos poder y voluntad a las estrellas para que nos hablen. Esto es astrología. Esto es ocultismo, iglesia hermosa, es ocultismo. Y cuando abrimos puertas yendo a astrólogos, viene Satanás a robar, matar y destruir, porque ese es su plan. Te engaña para destruirte. Entonces, iglesia hermosa, no consultar astrólogos ni adivinos. Todo lo podemos conversar con Dios. Él nos ha revelado todo en su palabra. En Deuteronomio 4:19 dice así. Dios está hablando en Deuteronomio 4 de lo que es la idolatría y le está diciendo al pueblo que no caigan en idolatría, que no adoren imágenes. Y dentro de eso le dice lo siguiente. De lo contrario, cuando levanten los ojos y vean todo el ejército del cielo, es decir, el sol, la luna y las estrellas, pueden sentirse tentados a postrarse ante ellos y adorarlos. Y muchos se han sentido tentados a adorar el sol, las estrellas. Tenemos que pedir perdón a Dios y tenemos que empezar una relación con Dios, con el Dios de la Biblia. A través de su palabra lo vamos a ir conociendo. Como les digo, estas son unas ideas para que la tengan presente en su momento de oración. Pero también es algo muy hermoso porque Él como creador, Él es el Todopoderoso. ¿Qué imposible puede haber para Él? Así que cuando nos acercamos a Dios, ¡wow! No hay nada imposible para Él. Puedes pedirle cosas grandes que para ti son imposibles, pero para Él son posibles, porque es Dios, creador, todopoderoso. Podemos acercarnos con confianza y pedirle cosas muy, muy, muy grandes. Y no solamente espirituales, iglesia. Podemos pedir por las cosas materiales. No tengan pena con Dios. Puede Dios Todopoderoso intervenir en nuestras vidas, puede ayudarnos en nuestras necesidades espirituales y emocionales, pero también nuestras necesidades materiales, en nuestro trabajo, en nuestra salud, en nuestras relaciones familiares. Para Él nada es imposible, así que, iglesia, pídanle a Dios cosas grandes, cosas que tú dices, uy, Señor, esto solo tú lo puedes hacer. Solo tú, Señor. Y vas a ver la gloria de Dios, vas a ver el poder de Dios.
Otra idea es que tenemos un Dios cercano, iglesia. Un Dios no lejano, porque a veces pensamos que Dios está por allá, lejos, como un policía cósmico mirando en qué momento te vas a equivocar para caerte encima. No, quitémonos esa idea. O una idea de un papá regañón. No, quitémonos esa idea. Si tuviste un papá regañón, quítate esa idea. Tu papá Dios es perfecto. Tu papá es amoroso, es cercano, es tan cercano que aun cuando nosotros nos alejamos de Él, cuando estropeamos nuestra relación, cuando le desobedecimos, Él inició un plan de salvación. Él creó, tomó la iniciativa de salvarnos, iglesia, de acercarse a nosotros. Nosotros no podíamos acercarnos al Padre por nuestros medios, y Dios lo sabía y envió a su Hijo unigénito, a Jesucristo. Se hizo hombre, totalmente Dios, totalmente hombre, para morir en la cruz, y a través de nuestra fe en Él, nuestros pecados son limpiados, y a través de nuestra fe en Él podemos hablar con nuestro Padre. Nuestro Jesús murió en la cruz, resucitó y está vivo y nos da su Espíritu Santo. Y podemos hablar con el Padre, podemos hablar con el Padre Dios, porque Él es el intermediario. Dios, el Padre, nos ve a través de Jesús, nos ve limpiecitos. Eso es maravilloso, porque a veces llegamos a la iglesia y decimos: Señor, es que he pecado tanto, a mí me da vergüenza contigo. Pero no es en tus medios, no es por lo que tú seas muy bueno, no. Tienes que depositar tu fe en Jesús, que Él murió en esa cruz y ahí estaban tus pecados y tus maldades, y Él es el que te justifica. Y Jesús nos reconcilia con el Padre. Podemos hablar con el Padre y hace algo maravilloso. Él revela al Padre, Él revela el corazón del Padre. Todo el que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Juan 14:10 dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo entonces dices: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí es quien hace las obras. Cuando conocemos a Jesús, y allí está Jesús en los evangelios, leamos los evangelios, conozcamos más de Jesús. Tan humilde, tan servicial, tan amoroso, tan compasivo, perdonador, misericordioso, multiplicador, proveedor, sanador. Cuando conocemos a Jesús, conocemos al Padre. Así es el Padre. Ese es el Padre. Él es el modelo perfecto para conocer al Padre. Si has tenido un papá lejano, un regañón, irresponsable, quítate esa idea del Padre Dios. Dios se reveló en Jesucristo, y al ver a Jesucristo y al conocer a Jesucristo estás conociendo al Padre. Un Padre que nos sirve. Y ayer hablábamos en el ayuno justo del Salmo 23:5, que dice que el Padre nos prepara la mesa en presencia de nuestros enemigos. Él nos sirve y te la prepara a ti y a mí, no a toda la comunidad. Es algo muy personal. Dice: prepara para mí mesa. Una mesa llena de cosas divinas, deliciosas, con lo más hermoso, porque Papá Dios es un Dios generoso. Es un Dios de detalles, un Dios que quiere comunión contigo, un Dios que te invita a la mesa. Él es el anfitrión, tú eres el invitado. Esto es maravilloso, que conozcamos al Dios de la Biblia para orar como Dios quiere, iglesia, que oremos. Dios quiere relación con nosotros. Y gracias a Jesucristo
Porque gracias a Jesús podemos conocerle, podemos tener confianza de acercarnos a Él. Porque hay personas que les da pena, ay no, qué pena con Dios. No, te acercas por medio de Jesucristo. Y le puedes hacer tus peticiones más íntimas a ese Padre hermoso. Puedes conversar con Él, tener intimidad, relación con Él. Y todas esas peticiones que tú tienes en el corazón, hacerlas. Toda esa queja también o todas esas dudas, también conversarlas con Él. No te pierdas la bendición tan poderosa de estar en su presencia, de estar en su mesa, de conversar con Él, de aprender de Él directamente, porque Él te ama con todo su corazón. Y nos dice en Mateo 7, del 7 al 8, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, iglesia, y al que llama se le abre. Pídele a Dios, insiste, sé persistente, humíllate allá en tu habitación ante Él. Llámalo, llama a Dios y Él dice que te abrirá. Búscalo, porque Él se deja hallar. Él se deja hallar. Está tan lejos de ti como una oración. Padre, te necesito. Jesús nos revela el corazón del Padre. Y Jesús nos revela a Dios como Padre, iglesia, como Padre, no como madre. Jesús le llama Padre. Si Dios se ha revelado como Padre, llamémoslo como Él se ha revelado. No madre. Hay una moda en la iglesia de llamar Padre, Madre Dios. Esto es androginia, iglesia. O llamar Madre a Dios, esto es paganismo. Jesús es el modelo. No aprendamos de las modas, pues. No, aprendamos de Jesús. Llamémoslo como Jesús nos enseña a llamarlo. Por eso es tan importante leer la Biblia, sacar nuestros tiempos de devocional para conocer al Dios de la Biblia y enamorarnos del Dios de la Biblia. Conocer a Jesucristo, a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, y aprender a deleitarnos en su presencia y entregarle todas nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestros desafíos, nuestros gigantes, porque después de la oración el gigante más grande lo es tan chiquito al lado de Dios, de tu Dios grande, de tu Dios todopoderoso, de tu Dios Salvador, Redentor, Restaurador. En Mateo 6:6 dice Jesús: pero cuando ustedes oren, háganlo a solas, a puerta cerrada, y el Padre de ustedes, que conoce todos los secretos, los recompensará. Y si ustedes leen todos los evangelios, en ningún momento Jesús llama a Dios Madre. Jesús llama a Dios Padre. Respetemos, iglesia, a nuestro Padre. Si se ha revelado así, llamémoslo como Él se ha revelado. Más adelante estaremos aprendiendo del Padre Nuestro, que es la oración modelo. Pero como les digo, la intención de nuestro Señor no es hacerla un rezo, algo repetitivo, como si fuéramos robots, porque ya aprendimos que somos personas, no somos robots. Nuestro Dios no es robot, es persona. Oramos como hijos. Dice Gálatas 4:6, ustedes ya son hijos, Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre.
Cuando conocemos a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor, Él nos da un regalo y es el Espíritu Santo, que es persona y es nuestro mejor amigo, que nos guía a la verdad, que nos consuela, que nos recuerda las enseñanzas de Jesucristo. El Espíritu Santo además nos capacita para servir al pueblo, servir a la iglesia. Y el Espíritu Santo que está en nosotros nos guía a llamar a Dios Padre, Abba, Papito. Significa Abba, papá, papito, padre. Y en Mateo 7:11 dice: pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Dios quiere darte lo mejor. Espera lo mejor de Dios. Espera que Él tiene la sabiduría perfecta para darte lo que tú necesitas. Espera lo mejor cuando ores. Ten fe. Él te da lo mejor. Esperemos lo mejor de Él, amada iglesia, de nuestro papá, de nuestro papito. Como somos hijos, no oramos como mendigos, sino como hijos y como hijas. Puesto que todos somos hijos por creación, pero los cristianos somos hijos por adopción. Hemos sido adoptados como hijos. Les cuento que alguna vez una persona me dijo que él no le pedía nada a Dios porque pues Dios ya sabía todas sus necesidades, entonces ¿para qué pues pedirle a Dios si Él ya sabía lo que necesitaba, lo que Él necesitaba? Pero es cierto, o sea, Dios sabe todo lo que necesitamos. En el Salmo 139:4 dice: no me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Sin embargo, a Dios le agrada que lo reconozcas como Padre y que le pidamos su ayuda y su guía. Porque al amor le encanta que le digan lo que ya sabe. Quiere que se le pida lo que anhela dar. Ese es nuestro papito. Ese es nuestro papá. Le encanta que tú le pidas, que tú le digas lo que necesitas, aunque Él ya lo conoce. A Él le encanta que tú le pidas lo que Él anhela darte. Ese es nuestro papito. Conversa con Él. Dile tus sueños o tus anhelos. Dile lo que te gustaría alcanzar y dile: Señor, estos son mis sueños, pero tú dices que tus sueños para mí son más altos, tus pensamientos son más altos que los cielos sobre la tierra. Estos son mis sueños, te los cuento, pero dame los tuyos, son mejores. Dame tus sueños, Señor. Haz tu voluntad en mi vida. Confío plenamente en tu bondad, en tu gran amor. Y este pensamiento, iglesia, cuando oramos, oramos desde la victoria. ¿Cómo? Oramos desde la victoria. Jesús es el vencedor. No olviden, Jesús venció a Satanás en la cruz del Calvario y en su resurrección. Jesús venció a tu enemigo y a mi enemigo. No veamos a nuestro enemigo más grande, porque nuestro Dios es mucho más grande, es eterno, es el creador. El enemigo nuestro es una creación que se ha rebelado contra Dios. No lo podemos igualar a nuestro Dios. Recuerda que Él es el engañador. Él hace que tú lo veas como muy grandote, muy poderoso. Pero no, iglesia. Nuestro Jesús es más grande y Él lo venció. También venció el temor a la muerte porque Él resucitó. Ya no hay temor a la muerte.
Y también venció el pecado, porque Él no pecó. Y antes de conocer a Jesús, éramos esclavos de Satanás, éramos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa y del temor a la muerte. Pero Jesús venció, Jesús es el vencedor. Hemos sido liberados gracias a la cruz y a la resurrección de Jesucristo. Las potestades quedaron arruinadas y vencidas. Romanos 6:9 dice: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, iglesia, pues cuando morimos con Cristo, está aquí en la palabra de Dios, Romanos 6, es el 9, cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Cuando creemos en Cristo, morimos con Él en esa cruz y también resucitamos con Él para hacer su voluntad. Y viviremos con Él esa vida abundante en esta tierra y esa vida eterna. Dice, estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Oramos desde la victoria. En Cristo Jesús estamos sentados con Él en lugares celestiales. Al creer en Él somos uno con Él. Tenemos el poder y la autoridad de Cristo. A Cristo se le ha dado toda autoridad en los cielos y en la tierra, iglesia. Esta es la perspectiva correcta. Y tú y yo, como hijos de Dios, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo y oramos desde la victoria. Eso nos dice nuestro Dios. En Colosenses 2:15 dice: desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Desarmó a Satanás, a los gobernantes, a los huestes espirituales, porque Él venció al pecado, venció la muerte, venció a Satanás. Iglesia, estamos esperando la segunda venida de Cristo, pero mientras Él llega, nosotros estamos llamados con el Espíritu Santo a transformar la nación. No nos encerremos en nuestra casa, traigamos el reino de Dios a la iglesia, traigamos el reino de Dios a tu trabajo, a tus estudios, traigamos el reino de Dios al gobierno, a la nación. Iglesia, despierta, dice el Señor, y oremos como Él nos ha enseñado a orar. Y vamos a seguir hablando de esta serie poderosa, porque como les decía al inicio, o los cristianos no estamos orando o no sabemos orar, porque si oramos, transformamos esta nación. Doblemos rodilla a nuestro Dios y veremos su gloria. Hablemos con Dios. La oración es esa conversación con Él, ese diálogo con Él. La oración es esa amistad con Dios. Es el momento para hablar, pero también para escuchar lo que tiene para decirnos. Él sabe lo que es mejor para ti, dice el Señor. Es una auténtica relación personal con Él. Es la súplica que brota del corazón. Es presentar nuestras necesidades más íntimas, lo que tenemos allá en lo más profundo de nuestra alma. Pero vamos a estar estudiando también los salmos, porque los salmos es el libro sagrado de oración en la Biblia. Y cuando vemos los salmos y oramos en los salmos, vemos avivamiento. Vamos a seguir aprendiendo porque Dios quiere hablar a su pueblo, quiere capacitar a su pueblo y levantar a su pueblo, iglesia. Acompáñenme a orar. Vamos a orar a ese Dios maravilloso, cercano, personal, que está aquí. Está aquí. Abre hoy tu corazón. Abre hoy tu corazón a nuestro Papá Dios. Acá está Papá Dios, Jesús, el Espíritu Santo.
No hay competencia entre ellos. Es una comunidad perfecta. Son 3 personas, son un solo Dios, iglesia. Y si vemos a la Trinidad, vemos el modelo perfecto de humildad y de servicio. Nuestro Dios nos ha venido a servir. Y Padre, yo te doy gracias porque eres bueno, porque aun cuando estábamos lejos de ti, perdidos, sucios, cuando habíamos sido tan egoístas, cuando nos apartamos de ti, tú nos fuiste a buscar. Tú nos atrajiste a ti, Señor, con lazos de amor, con cuerdas de ternura. Tú nos permitiste conocer a tu Hijo Jesucristo, que dio su vida en la cruz por amor a mí, por amor a cada uno de nosotros. Y gracias porque Jesús, tú fuiste obediente hasta una muerte de cruz, limpiando mis pecados, mis iniquidades, mis rebeldías. Eres precioso. Estoy muy agradecida contigo porque me acercas a Dios Padre, porque me reconcilias con el Padre, porque me puedo sentar a charlar con mi papá gracias a ti, gracias a que me has limpiado, me has lavado, me has perfumado, me has cambiado mis ropas, me has puesto un anillo, me has dado autoridad. Y gracias, Jesús, por ese amor tan grande, tan hermoso. Dale gracias a Jesús. Gracias a Jesús por tanta bondad, por tanta obediencia, por tanto ejemplo que nos da. Te adoramos, Jesús. Gracias. Eres precioso. No hay un Dios como tú. Gracias por darnos tu Espíritu. Gracias, Espíritu Santo. Tú eres una persona preciosa que caminas con nosotros, nos invitas a ser tus amigos y queremos ser tus amigos, queremos conocerte más. Tú nos enseñas a llamar a Dios Padre, porque nadie puede hacerlo sino por ti, por tu poder que está en nosotros, por tu guía que está en nosotros. Gracias por lo que nos enseñas hoy, Señor, que la oración no es un rezo, la oración no es meditación, la oración no es mística, la oración no es hablar con lo creado, Señor. La oración no es hablar con nosotros mismos. Gracias, Dios. Gracias porque te revelas a nosotros como persona y quieres que hablemos a ti como persona, Señor. Gracias, Dios, porque eres el creador de los cielos y de la tierra y eres el Todopoderoso, al que podemos llamar, con el que podemos hablar, con el que podemos abrir nuestro corazón. Podemos ser transparentes, sinceros, podemos suplicarte, podemos llorar a tus pies. Gracias, mi hermoso, tú eres hermoso, precioso. Gracias por tu sabiduría, por tu discernimiento, por tu revelación. Y te pedimos más de ti, Señor, más de ti aquí en nuestra vida, en cada uno de nosotros que estamos aquí, en nuestra iglesia, más de ti, más de ti. Queremos conocerte más porque queremos orar como hijos, no como mendigos. Queremos conocerte más porque queremos llamarte como tú quieres que te llamemos, Padre. Queremos conocerte más para saber que podemos tener la confianza de abrirte nuestro corazón y que no te vas a enojar cuando te hablemos o te confesemos nuestros pecados, porque tú dices que el que confiesa haya gracia. Gracias, mi hermoso, gracias por eso. Te adoramos y te pedimos que tomes autoridad en este lugar y que tú traigas tu espíritu en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, más de tu espíritu, más de tu llenura. Danos tu bautismo, danos tu poder, tu presencia, que podamos
reconocerte, que podamos vivir para ti, que podamos sentirte, que podamos escucharte, que podamos verte, que podamos vivir una vida de obediencia a ti. Muévete en libertad, Espíritu de Dios, en medio de nosotros. Rompe cadenas, rompe mentiras, rompe yugos falsos. Te entregamos, Dios, nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, nuestras angustias. Engrandécete en medio de tu pueblo que te ama y que te necesita. Revélate, háblanos tan claro que no haya duda. Adoremos a nuestro Dios, cantemos. Desde la victoria te decimos, tú eres digno, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos. Haz con nosotros como tú quieras. Haz tu voluntad, Padre hermoso, en medio de tus hijos. Engrandécete, glorifícate, bautízanos, capacítanos para tu obra, transforma la nación con nosotros. Aquí estamos, Señor. Danos un momento más. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, quiero decirte que nos encantaría poder conocerte, incluso que pudieras visitarnos alguna vez. Así que si es tu caso, te pido que nos dejes tus datos aquí en el enlace de la descripción de este video, y alguien de nuestro equipo se va a poner en contacto contigo por si tienes alguna pregunta, inquietud o si quieres pedir oración por algo. Dale con confianza. Hablemos un poco de lo que viene en estos días para el punto de encuentro. Quiero comenzar por invitarte, si eres padre de familia y tienes un niño menor de 3 años, a que te inscribas a la presentación de niños. Es una pequeña ceremonia que hacemos en la iglesia donde presentamos los niños delante del Señor. Nosotros no creemos en el bautismo de los niños, pero sí en presentarlos delante de la comunidad como una forma de darles la bienvenida a la iglesia, a la comunidad. Así que si estás interesado, inscríbete para el próximo domingo 9 de junio. También quiero invitarte a que te inscribas al próximo retiro de parejas, que será el 23 de agosto. Ya nos quedan los últimos cupos. Será un material diferente al que vimos en 2021 y bueno, si estás en pareja, estás invitadísimo a que vayan los dos en pareja. Van a tener herramientas muy bonitas para trabajar en su relación, para construirla más, para arraigarla más en Dios. Así que ve a la página web, vas a encontrar también el enlace en la descripción de este video. Estás totalmente invitado. Y finalmente quiero que tomemos un momento para orar por nuestros diezmos y ofrendas. Padre, yo te doy gracias porque tú eres el Dios que es dueño de todo y tú eres el Dios que nos provee y nos bendice. Así que ponemos delante de ti nuestros diezmos y ofrendas, Señor. Te pedimos que los uses, Señor, para que tu reino se establezca en esta nación, en este país, pero también que se establezca primeramente en nuestra vida. Hoy te obedecemos, hoy te entregamos estos recursos como un acto de adoración, de reconocer que nuestra confianza está puesta en ti y no en el dinero. Así que gracias, Señor, por los diezmos y ofrendas. Los ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y eso ha sido todo por esta ocasión. Quiero dejarte con un video muy especial de la Fundación ESER y su proyecto Semillas de Poder. Nos vemos en la siguiente ocasión. ¿Te imaginas tener semillas de poder en tu casa? Así es, ahora puedes tener en casa nuestras hermosas tarjetas Sembrarnos y crear tu propia huerta de lechuga. ¿Pero por qué las llamamos Semillas de Poder? Porque cuando compras nuestras tarjetas estás apoyando en la transformación de la vida de los niños de la Fundación ESER. Con tu contribución estarás apoyando en infraestructura, alimentación para los niños, apoyo a los padres, atención especializada, escuelas de fútbol y mucho más. ¿Cómo usar el papel semilla? 1. Déjalo durante una noche cubierto de agua. 2. Ponlo encima de tierra y cúbrelo ligeramente con ella. 3. Manténlo siempre húmedo.
Cuéntanos en el café de la iglesia. ¿Recuerdas las semillas del poder? Pues queremos contarte que el poder de transformación está llegando a más lugares. Hemos creado alianzas con dueños de restaurantes que han querido unirse en la transformación de la vida de nuestros niños. Ellos nos apoyan exhibiendo nuestras tarjetas en su restaurante. Las ofrecen a sus clientes para que las compren al momento de pagar sus cuentas. Es súper fácil y así cada vez somos más los que nos unimos a este movimiento. Recuerda, si eres dueño de restaurante o conoces a alguien que lo sea, también puede unirse a esta linda campaña. Nos vemos.